Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Un segundo que voy a confirmar, porque si no me equivoco. Por aquí hay algún micrófono abierto que se está acoplando. Ya está. Vale, perfecto. Entiendo que tenéis todos buen audio. Por favor, hacerme la última confirmación antes de que me lance a por este nuevo seminario. Hoy día 22 de junio del año 2016. La mayoría sois repetidores en el seminario, por lo tanto ya me conocéis. Soy Ángel Artero Navarro, vuestro profesor de Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática. Y en primer término agradeceros vuestra asistencia y recordaros que es una maravilla que estéis ahí conmigo, que os hayáis conectado, más que hayáis venido, que os hayáis conectado para este nuevo seminario, que van creciendo en público y me hace enormemente feliz, la verdad. Para que nos vamos a engañar, ya os lo he repetido en muchas ocasiones, que lógicamente el trabajo que supone realizar estas presentaciones y demás, pues se ve devuelto si asistís a las mismas, pues en un número interesante, como es el caso de hoy. Bueno, ahí lo tenéis. En esta ocasión vamos a hablar de las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. Para aquellos que sois nuevos, os recuerdo, en este formato de seminario solemos intentar guardar las preguntas, a no ser que sea algo súper urgente, las guardáis para el final del mismo, de tal manera que el seminario sea un poco más fluido, porque yo también tiendo a enrollarme un poco, y al final del mismo guardamos unos 5 o 10 minutos para contestaros a todas aquellas cuestiones que se os hayan presentado, ¿de acuerdo? Sin más, además ya sabéis de todas formas que me tenéis a vuestra disposición. Un segundo, que otro micrófono que se ha colado por ahí. Un segundo, que silencio a Luis Alberto también, que se acaba de añadir. Nada, buenas tardes, Luis Alberto. Te acabo de silenciar el micrófono porque se acoplaba, ¿vale? Sin más. Y vamos a empezar ahora mismito. También tenemos a Enrique, que lo mismo, al entrar aparece con el micrófono encendido, y si no se acopla y se nos oye a todos, ¿vale? Con lo cual os lo silencio y voy a ir a por ello, ¿vale? Buenas tardes, Enrique, también a todos. Bilbao, imagino que será la delegación de Bilbao, quiero pensar. Domingo, Enrique, Fernando, Francisco, Karim, Leonardo, Luis Alberto, Marcelo, Salvador, Ventura y Víctor, muchas gracias a todos por asistir. Voy a por ello, ¿de acuerdo? Ya sabéis, cualquier duda, intentar guardarla para el final, y si os surgen a posteriori, siempre me tenéis a vuestra disposición en el campus, me mandáis un correo electrónico y yo a la mayor brevedad procuraré daros respuesta. Asimismo, la presentación se colgará, darnos un pequeño espacio de tiempo y se colgará en el campus y la tendréis a vuestra disposición. Si por alguna urgencia la necesitáis antes, solo tenéis que escribirme un correo y yo os envío el PDF, ¿de acuerdo? Y voy a por ello, ¿vale? Un tema bastante interesante, como es el de diseño de instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. Como siempre, ya sabéis que es una costumbre particular que tengo. No sé si algún otro profesor la aplica, pero siempre me gusta empezar con una noticia de los blogs que suelo visitar sobre temas de eficiencia energética y arquitectura bioclimática, ¿de acuerdo? Y una vez más sigo con esa labor de queja, ese derecho que tenemos todos, y que, bueno, pues a mí me gusta transmitiros al respecto de las políticas de eficiencia energética. Una vez más, como podéis observar, pues
refutan esta opinión que ya os he planteado en muchas ocasiones, que no hay que ser demasiado espabilado para darse cuenta de que nuestras políticas energéticas dejan mucho que desear, y por eso esta noticia me parece especialmente interesante dentro de esta web, Construction 21 o construction21.org, que es una web bastante interesante con proyectos sobre todo de arquitectura y edificios de bajo consumo de energía, y que bueno, pues publicaba como parte en realidad la noticia venía de Obacen, de Pau Seguí, que también hace un trabajo muy interesante en la difusión de todas estas nuevas noticias. Y pues bueno, a raíz de un estudio que se acaba de publicar, podemos leer que no solo es que tengamos mala nota, que tengamos un suspenso y que estemos en una posición intermedia o de los últimos, sino que por desgracia somos los últimos en cuanto a políticas de eficiencia energética respecto a los demás componentes de la Comunidad Europea. Algo que ya reflejamos en su día cuando vimos el tema de la actualización de los software de certificación, y bueno, y que os he comentado en varias ocasiones, ¿de acuerdo? Por desgracia estamos en esa última posición, y mientras nuestros políticos no voy a decir ninguna barbaridad, pero bueno, mientras nuestros políticos no dejen de ser aconsejados por el lobby eléctrico y empiecen a dar un poco de paso a las energías renovables, en las que por desgracia llegamos a ser punteros hace unos años, pero hemos perdido todo ese mercado, pues no, mientras comanden las políticas las empresas eléctricas bajo sus intereses, no vamos a conseguir una política relativa a eficiencia energética y energías renovables como debe ser y como se está promoviendo en los distintos países, no solo de la Comunidad Europea, sino de todo el mundo, para tratar de solventar esos problemas que parece que empiezan a ser acuciantes: cambio climático, la explotación ineficiente de los recursos, etcétera, etcétera. Cosas sobre las que hoy no toca hablar, pero bueno, que ya sabéis que siempre me gusta hacer un pequeño recordatorio. Pasamos a la parte técnica, a la parte de que sería el seminario: agua caliente sanitaria. Ahí lo tenéis, una pequeña definición como siempre: agua destinada a consumo humano que ha sido calentada. Sin más, se puede utilizar para distintos usos sanitarios y para otros usos de limpieza, ¿de acuerdo? Está considerado como un servicio básico, obligatorio en viviendas, y bien sabemos que nos podemos encontrar con grandes consumidores de agua caliente sanitaria, aunque no lo hayamos reflejado en la propia presentación. No nos cae muy lejos, o lo podemos fácilmente comprender todos, que esos grandes consumidores de agua caliente sanitaria pues serían lógicamente hospitales, hoteles, etcétera, etcétera, ese tipo de edificio del sector terciario en el cual el consumo de agua caliente es muy elevado, ¿de acuerdo? Y en esos edificios, hace poco lo comentaba con un cliente, pues lógicamente en esos edificios son en los que puede llegar a tener también un gran interés, mejor dicho, la instalación de colectores solares térmicos, que en otros casos, desde mi punto de vista, y siempre lo he defendido así, y me parece un criterio que tengo que seguir respetando, en otros casos, como pueden ser viviendas, pues pierden bastante sentido desde mi punto de vista, y con una explicación relativa que creo que es bastante lógica y que no hay que darle muchas vueltas. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Agua caliente sanitaria, ahí lo tenéis la definición. Un poquito de historia os he puesto en plan ilustres ignorantes, ahí lo tenéis, que cuenta Herodoto que en su tiempo, si hacía falta tomar un baño caliente, el mejor método era verter agua sobre piedras calientes. Darme un segundo que voy a cambiar el tipo de presentación, porque si no luego me echan la bronca, y lo pongo en tipo webinar, que lo había cambiado antes para ver quiénes estabais ahí conmigo, y como ya espero que estemos todos, pues lo ponemos en este formato que se ve mejor, ¿vale? También tenéis, bueno, pues hay distintas acepciones del término agua caliente en distintos idiomas. Continuamos. El objetivo está clarísimo, y más en la época en la que nos encontramos hablando de eficiencia energética.
Lógicamente, aunque estemos viendo el diseño sin más de una instalación de agua caliente sanitaria, sin duda desde mi punto de vista siempre va a ser el que conozcáis un poco cómo le podemos aplicar distintas estrategias de eficiencia energética a las instalaciones, en este caso de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, con el mínimo consumo energético y optimizando el coste económico de la instalación. ¿De acuerdo? El proceso a seguir para el dimensionado de una instalación de agua caliente, pues se podría dividir en estos 4 sencillos pasos. En primer término tendríamos que analizar el consumo, lógicamente, cuántos van a ser los usuarios, o más que los usuarios también podríamos hablar de aparatos, porque ya hemos dicho que va a tener un uso sanitario para baños, duchas, y un uso para limpieza en pues, lavadoras, lavavajillas, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, usuarios, habría que tener en cuenta lógicamente también el entorno en lo que al agua de red se refiere, sobre todo, estacionalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Además deberemos cuantificar los periodos y los caudales punta de consumo. Vais a ver que he planteado un ejemplo práctico muy sencillo con una vivienda para que veáis una de las cosas más curiosas que pasa con el tema del agua caliente sanitaria y los distintos sistemas que nos podemos encontrar dentro de las instalaciones de agua caliente sanitaria. Pero que sepáis que todo esto lógicamente es extrapolable a instalaciones centralizadas en ese tipo de edificio de sector terciario que os podéis llegar a encontrar en alguna ocasión y que es interesante que sepáis dimensionar adecuadamente. Para eso sin duda os recomendaría, y veréis que unas cuantas de las fórmulas aquí presentadas se extraen lógicamente de ese manual. Os recomendaría que buscaseis un documento reconocido del RITE que se llama pues, Guía de Instalaciones Centralizadas de Agua Caliente Sanitaria, ¿vale? Y ahí tenéis pues, distintos ejemplos y ya no solo se queda aquí, como vamos a ver, en lo que sería la potencia del generador o el volumen de acumulación, etcétera, sino que luego también se ven esquemas de principio y esquemas de distribución de ese agua caliente sanitaria y cómo diseñar cada uno de los ramales, montantes, etcétera, que dan servicio a los distintos puntos de consumo. ¿De acuerdo? Lógicamente tendremos que diseñar, si es que lo hay, un sistema de acumulación adecuado al periodo punta y calcular la potencia del generador según también la acumulación. ¿De acuerdo? Como os podéis imaginar, en un esquema de principio sencillo o un tipo de instalación sencilla que nos hemos encontrado durante muchos años en una vivienda, que el generador de agua caliente era un termoeléctrico, que lo que es lo que podríamos entre comillas llamar quemador, está dentro del propio depósito de acumulación y se trata de una resistencia eléctrica. Sistema que lógicamente, como a todos os veréis o podréis entender, es un sistema de muy baja eficiencia energética y es curioso que podríamos perfectamente hablar de que un termoeléctrico tiene un rendimiento aproximadamente entre el 98 y el 100%, es decir, la resistencia eléctrica que contiene transforma toda la electricidad o una gran parte de la electricidad que consume la transforma en calor. Pero aún así sigue siendo un sistema muy ineficiente por las pérdidas que tiene el propio depósito acumulador y sobre todo porque las emisiones de contaminantes asociadas a el uso de electricidad, el uso de una resistencia eléctrica, una potencia de entre 1500 y 2000 vatios durante entre 1 y 3 horas al día, pues lógicamente no es nada eficiente, y cualquier otro sistema con cualquier otro combustible será más eficiente sin duda que lo que sería el termoeléctrico. ¿De acuerdo? Dicho esto, continuamos con ese procedimiento de dimensionado de la instalación en la que en primer término hablábamos de que tenemos que analizar el consumo. Por lo tanto, tendremos que analizar al fin y al cabo los tipos de demanda que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Podemos tener unos periodos punta con un consumo definido y de una manera bastante constante, ¿de acuerdo? Pues en vestuarios, campos deportivos, como veis ahí, comisarías, etcétera, etcétera, que es perfectamente cuantificable y se puede definir con bastante exactitud los periodos en los que se produce ese consumo elevado de agua caliente sanitaria.
¿vale? Como nos ponen ahí, pues sería una demanda sostenida en el tiempo y fácil de cuantificar. Por otra parte, nos podemos encontrar periodos punta aleatorios, pues en hoteles, viviendas, residencias, gimnasios, etcétera, que, pues bueno, dependen de, pues lógicamente, no la rutina, sino el tipo de uso que los distintos usuarios pues van a darle a esa instalación. Pues habrá gente que está acostumbrada a ducharse por la mañana, otros por la noche, etcétera, etcétera. En gimnasios, pues bueno, según el uso de dicha instalación, bueno, como podéis leer, por lo tanto, tendremos un programa funcional que va a ser fiel a la realidad de su uso, siempre que tengamos algún tipo de contaje, algún tipo de gestión de ese tipo de usuarios. Normalmente en edificios de sector terciario sí que está muy controlado cuando se produce ese consumo de energía en forma de agua caliente sanitaria, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, lógicamente va a haber unas variaciones que hacen difícil cuantificar en concreto cuál va a ser el periodo y el consumo punta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese sería un poco el proceso para cuantificar los periodos y los caudales punta de consumo que nos vamos a encontrar, ¿vale? A partir de esta norma UNE 149.201 de 2008, de la cual yo creo que me habréis oído hablar, o si no, a través del correo electrónico os la habré mencionado en más de una ocasión, que viene recogida en esa misma guía que os comentaba anteriormente, y que es el método más concreto que en la actualidad creo que tenemos para diseñar estas instalaciones de agua caliente sanitaria. Anteriormente se hacían para hallar el caudal simultáneo se hacía con un método francés, y con que cuantificaba las K según el número de aparatos o el número de usuarios o el número de viviendas, y que bueno, pues podía resultar ciertamente inexacto para distintos usos. En la actualidad, pues esta norma UNE, que incluso se ha revisado en los últimos años, pues sí que cuantifica y sí que de alguna manera habla sobre esa variabilidad en los distintos usos que nos podemos encontrar. Sobre todo, pues bueno, al fin y al cabo un hotel no va a tener nada que ver con un gimnasio o con un edificio de viviendas, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso sí que por fin pues queda fielmente reflejado. Anteriormente, con el método de las CAS, pues no, porque se consideraba que era lo mismo pues un hotel que un edificio de viviendas, y no tiene absolutamente nada que ver. Se analiza el consumo diario para obtener unos pequeños patrones. Se calcula ese caudal punta en el periodo de máximo consumo, e incluso también podemos calcular el total del consumo diario a partir de las tablas que vamos a ver del código técnico en su documento básico HE de ahorro de energía. Vamos allá. Un segundo, que me he pasado. Le costaba cargar, me he puesto aquí a pasar como loco. Bueno, ahí estamos. Diapositiva número 9. Ahí lo veis de forma esquemática. Podríamos cuantificar esos caudales, esos consumos, en tanto el total diario, que le vamos a denominar, y es muy importante que hagáis caso o que sigáis de forma escrupulosa este tipo de subíndices, porque vais a ver que nos encontramos con distintos tipos que pueden hacer que os liéis a la hora de realizar el cálculo y este resulte incorrecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que distinguir entre ese consumo total diario con ese Q sub D, ese consumo periodo punta de 60 o de 120 minutos con Q sub P, y el consumo en el periodo crítico de 10 minutos, que sería ese Q sub C, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo obtenemos estos consumos, estos caudales? Pues en el caso del consumo total diario, ahí tenéis que en el código técnico, en documento básico de ahorro de energía, en la H4, que es, como bien sabéis, ese documento en el cual se dimensionan las instalaciones de energía térmica para producción de agua caliente sanitaria, pues tenemos que se hace referencia a una norma UNE, la 94.002 de 2005, en la cual
pues se define para instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria el cálculo de la demanda de energía térmica, ¿de acuerdo? Fundamental, lógicamente fundamental a la hora de diseñar este tipo de instalaciones, y en la cual, en esa tabla 4.1 de la revisión del Código Técnico de 2013, tenemos la demanda de referencia a 60 grados, ¿de acuerdo? Ahí veis que, pues lógicamente, lo que estábamos hablando, distintos tipos de usos o distintos criterios de demanda que le están denominando, nos determinan distintos, muy distintos consumos en litros por día por cada unidad, que sería por personas, como podéis ver en los distintos casos, pero que podemos estar en relaciones de 4:1 si nos vamos a casos extremos, como puede ser de un hotel de 5 estrellas comparándolo con, pues yo que sé, unos vestuarios, pues bueno, más bien sería de 3:1, de 4:1 sería muy exagerado, pero 4 veces más agua caliente sanitaria se necesita en un hotel de 5 estrellas que en ese albergue, en esos vestuarios, en fábricas, cuarteles, etcétera, ¿de acuerdo? Y también tenemos, lógicamente, el cual volveremos a utilizar más adelante, el consumo que nos encontramos en las viviendas, que serían 28 litros por día persona. Lógicamente, la cantidad total de agua caliente sanitaria al día que tendremos que suministrar pues dependerá del número de usos o usuarios previstos, ¿no? Lógicamente será ese volumen de agua caliente sanitaria será igual al consumo unitario, esos 28 en el caso de una vivienda o esos 69, si no recuerdo mal, en el caso de un hotel. Así es, un hotel de 5 estrellas o 55 si son 4, por el número de usuarios o usos que se haya definido. ¿De acuerdo? Os quedará la duda y la resolveremos más adelante de cuántos usuarios tengo que considerar para viviendas o para hoteles, etcétera. Lógicamente dependerá del momento en el que se realice este diseño. Si estamos reformando, por ejemplo, una instalación que ya estaba en uso, podremos tener un programa funcional que le denominaban bastante claro, y sabremos perfectamente cuáles son las necesidades o demandas de ese hospital, hotel, el caso que estemos viendo. Si es un edificio de viviendas y es nuevo, pues tendremos que acudir a una tabla que ahora veremos. También podríamos hacer un poco esa comparativa o ese benchmarking que le llaman, que consiste en buscar pues valores de referencia para usos los mismos usos a los que estemos diseñando, ¿no? Si estamos diseñando un hospital, buscar referencias de qué consumo aproximado por cama tiene un hospital, ¿de acuerdo? Si no nos fiamos mucho de este programa que se nos define en el código técnico, que no es malo si proviene de una norma UNE, ¿de acuerdo? Bien, también podemos definir el consumo en el periodo punta, que podría ser en 1 o 2 horas, ¿de acuerdo? Depende de cuánto consideremos que va a durar ese periodo punta, y qué porcentaje sobre el consumo total diario se va a utilizar durante ese periodo punta. Una instalación hotelera, pues se podría llegar a considerar el 50% del total en 60 minutos. O sea, que de toda el agua caliente sanitaria que se utiliza al día, en una sola hora se utiliza el 50%. Y hay casos en los cuales podríamos ir al 70-80. El caso que se me ocurre a bote pronto, un hotel próximo a unas estaciones de esquí. Pues un tanto por ciento se utilizará por la mañana, y al cierre de las pistas pues se utilizará otro tanto por ciento muy muy elevado, que ya os digo que seguramente es el 50%. Bien, bueno, ahí tenéis un ejemplo de en qué valores, bueno, puestos en concreto valores para un hotel. Pues ya veis que acabamos de hablar que para un hotel de 4 estrellas, en este caso nos hablan de 100 plazas, hablábamos de 55 litros a 60 grados, por lo tanto muy sencillo. 5.500 litros a 60 grados, que ya es un volumen muy interesante, y que el consumo en periodo punta lo podríamos definir de estas maneras. Pues podríamos considerar que es un 50% y que se produce en 60 minutos, por lo tanto esos 2.750 litros, o un 70%, que serían esos 3.850 litros que obtenemos de este punto, ¿de acuerdo?
Esto al fin y al cabo nos va a influir en el volumen de acumulación que tengamos que definir, y ese volumen de acumulación veréis cómo incide con gran importancia en el dimensionado del propio generador de calor que vayamos a instalar. El cálculo del caudal punta máximo instantáneo, pues muy sencillo, extrapolar ese consumo punta que hemos calculado, pero en vez de para ese periodo punta de 1 o 2 horas, extrapolarlo al uso de 10 minutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si este sería el consumo que calculamos para el periodo punta, o el caudal simultáneo que vamos a calcular con esa normativa UNE que hemos mencionado anteriormente, en el cual, pues a partir del caudal total que hemos sumado directamente todos los aparatos de nuestro edificio, y de unos coeficientes que, como os comentaba, dependerán del tipo de edificio, de los caudales totales del propio edificio y de los caudales máximos por aparato. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco de dónde sacamos esos caudales por aparato. Antes hablábamos de caudales o de consumo al día por usuarios o por ocupación, ¿verdad? Ahora hablamos de, a la hora de sacar ese caudal punta o ese caudal crítico, ahora hablamos de aparatos, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis esa tabla extraída de también de la propia HS, del código técnico en cuanto a salubridad, en ese documento básico, en el apartado 4, en la sección 4 mejor dicho, nos encontramos pues esta tablita en la cual se define para los aparatos más comunes que nos podemos encontrar en un edificio tanto de viviendas como del sector terciario, pues cuál es su consumo en agua fría, que en este caso no nos interesa tanto, porque no vamos a dimensionar ese tipo de instalación, sino para agua caliente sanitaria. ¿De acuerdo? Pues ahí lo tenéis. Pues para un lavamanos, lavabo, duchas, distintos tamaños de bañera, fregaderos de distintos tipos, lavavajillas, etcétera, etcétera. Y la formulita, una vez más, de esa norma UNE 149.201. Por último, el caudal, considerando esos caudales por aparato unitario y considerando esa extrapolación que hacemos, porque aquí lo que vamos a obtener, aunque lo veáis en decímetros cúbicos, es lo mismo que en litros. Aquí, al obtener litros por segundo, lógicamente lo que vamos a hacer para tener el caudal punta en 10 minutos será multiplicar por esos 60 segundos que tiene cada minuto y esos 10 minutos de los que estamos hablando. Bien, ya tendríamos un poco esos parámetros de consumo. Hemos dicho que vamos a obtener un caudal por usuario, y también podemos obtener unos caudales por aparato con esas dos tablitas de referencia que hemos visto. Y a continuación lo que tendríamos que hacer es diseñar el sistema de acumulación que más se nos adecue al periodo punta de consumo. Podemos encontrarnos 4 tipos distintos de acumulación. El instantáneo, una producción directa a través de un intercambiador de placas, con acumulación, con una semi-acumulación o semi-instantáneo. Vamos a ver una definición, y vemos una tablita que creo que os será bastante reveladora, así como unos dibujos en los que se ven los distintos tipos de acumulación, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo, para dimensionar esta instalación debemos considerar, lógicamente, que la energía que se aporta, ¿vale?, es decir, la que se está produciendo más la que tenemos acumulada, deberá igualar a la que tenemos o a la que vamos a consumir en el periodo punta. Está clarísimo, ¿vale? Estamos haciendo sin más que un balance de energía. Si no aportamos suficiente con la que producimos y con la que acumulamos, no daremos servicio a ese periodo punta. Por lo tanto, si los volúmenes de acumulación, aquí vamos a ver el principio de la relación entre la producción y la acumulación. Si los volúmenes de acumulación son menores, lógicamente la potencia, es decir, la producción, deberá ser mayor, ¿vale? Que serían esos sistemas de semi-acumulación o semi-instantáneos. Y si el volumen de acumulación es suficiente, es decir, es mayor, pues la potencia disminuirá. Entonces ahí tenemos que buscar el compromiso entre tener un gran acumulador o tener un gran generador, ¿de acuerdo? Con sus ventajas e inconvenientes. No defiendo, no me voy a posicionar en concreto por un sistema porque para cada aplicación
considero que se debe estudiar los distintos sistemas y adaptarlo a dichas aplicaciones. La tablita que os comentaba, pues como podéis ver, si nos encontramos con un sistema instantáneo, esta tabla que relaciona ese volumen de acumulación con la potencia instalada en producción, un sistema instantáneo en el cual directamente lo que producimos se consume, lo que va a necesitar lógicamente es muchísima potencia en el generador, ¿de acuerdo? Haceros cuenta de que una caldera o un generador de calor normalmente trabaja con un salto de temperatura en el propio cuerpo de la caldera de aproximadamente unos 20 grados, con impulsión de entre 80 grados y retorno de 60 grados. Esto quiere decir que vamos a tener un salto de 20 grados que vamos a estar aportando directamente contra un intercambiador de placas. ¿De acuerdo? Intercambiador de placas que lógicamente a su vez, como os podéis imaginar, deberá de ser un monstruo de las mismas dimensiones que la propia caldera. Si tenemos una caldera que da 500 kilovatios y ponemos un intercambiador de 200, mal plan tenemos. A no ser que esté dando también otro servicio, etcétera, etcétera. Ya me habéis entendido. Por lo tanto, en instantánea lo que hacemos es instalar una potencia muy grande y no tenemos un volumen de acumulación de ese agua. Sería el sistema que nos podemos encontrar también en viviendas. En viviendas normalmente la caldera, a no ser que sean viviendas de grandes dimensiones, la caldera directamente produce el agua caliente cuando nosotros abrimos el grifo. Tiene una válvula de 3 vías, cambia del servicio de calefacción, si es que lo estaba dando en ese momento, cambia y le da prioridad al agua caliente sanitaria y se pone a producir contra un intercambiador de placas. Intercambiador de placas, ¿por qué? Pues porque lógicamente el circuito primario, el de generación, es agua sucia, entre comillas, aunque suele estar bastante sucia, y el circuito que tenemos de consumo de agua caliente sanitaria, pues lógicamente debe ser limpio, ¿de acuerdo? Aparte de que uno es un circuito cerrado y el otro es un circuito abierto. Bien, nos podemos encontrar otro sistema que sería el sistema semi-instantáneo, en el cual, como podéis ver, pues reducimos en cierta manera la potencia y incrementamos un poquito, o vamos a tener un pequeño volumen respecto a la potencia. Lo mismo para la semiacumulación, nos moveremos en rangos en los que aproximadamente en cantidad de energía podemos tener la mitad o la misma para la potencia instantánea o para la potencia del generador, para la producción, que la que tengamos acumulada, o nos podemos encontrar con un sistema de acumulación en el cual, pues como os decía, tenemos una pequeña potencia y nos encontramos con un volumen de agua caliente acumulada elevado, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, espero que se vea más o menos bien, como hay bastantes tipos, pues bueno. Aquí tendríamos, bueno, este sería el intercambiador de calor, aunque habría que sobredimensionarlo, como os decía, si en el caso de que fuera instantáneo. Este sería el tipo de un intercambiador de calor de placas, en el cual pues se produce esa aportación al circuito secundario de agua caliente sanitaria. En este caso que nos encontramos con un acumulador directamente que tiene el intercambiador externo. Tiene su sentido a partir de unos 750.000 litros de acumulación que el intercambiador sea externo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por el mantenimiento que puede requerir. Puede, según la dureza del agua, aquí tener en cuenta que estamos haciendo pasar no solo el circuito de calefacción, que es el circuito primario, perdonar, que se rellena normalmente pues una vez al año, etcétera, y por lo tanto tiene una determinada suciedad, pero lo que es cal y demás no suele tener prácticamente, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos haciendo pasar un circuito secundario, que es un circuito abierto, como hemos dicho, que estamos rellenando constantemente, lógicamente, y que en determinadas localidades tenemos mucha dureza del agua, y esa dureza en las aletas de este intercambiador de placas se va a ir acumulando, ¿vale? Entonces es muy conveniente tenerlo externo, de tal manera que se puedan llevar a cabo las labores de mantenimiento y limpieza. Estos intercambiadores, pues como bueno, no se puede apreciar muy allá, pero yo os lo cuento, llevan unos vástagos que atraviesan de lado a lado el intercambiador, con unas planchas de hierro. Las interiores son de aluminio, de inoxidable, que tienen como unos pequeños meandros por donde circula el agua y contacta con el otro circuito. O sea, no entra en contacto, pero está transmitiendo al otro circuito.
y bueno, vienen prensados con estas planchas de hierro y llevan unas tuercas que se pueden soltar perfectamente y se suelta, y esos meandros pues se puede ver cómo tienen esas acumulaciones de cal y demás, que con solo rascarlas un poco con un cepillito pues se puede sacar y mejorar mucho el rendimiento de la transferencia de calor, al fin y al cabo. Otro tipo de acumuladores que nos podemos encontrar son el interacumulador, es decir, lleva el intercambiador en el interior del propio acumulador, y dentro de este pues nos podemos encontrar distintos tipos, como pueden ser pues el típico utilizado muy frecuentemente en solar térmica, que es el de serpentín, en el cual pues como podéis ver, lógicamente al tener esta morfología, fisonomía, como lo queréis llamar, nos encontramos con una superficie de intercambio elevada, ¿de acuerdo? Tubo aleteado, que el aleteado lo que hace también es maximizar esa superficie de intercambio, o de haces tubulares, que bueno, pues tendrían un poquito menos de superficie de intercambio. Asimismo, el de doble envolvente, doble camisa, que le llaman también, o el tanking tank, sería este acumulador, en el cual, pues bueno, en el interior, en el depósito más interior, porque es un depósito dentro de otro depósito, en el más interior nos encontramos el agua caliente que vamos a consumir, que se llena, como podéis ver, desde la parte de arriba, pero con una vaina lleva el agua fría hasta la parte de abajo, y de la parte de arriba siempre vamos a llevarnos el agua caliente. Y desde un circuito primario, pues con un intercambio, bueno, no haría falta tener un intercambiador, perdonar, lógicamente, porque no están en contacto, ¿vale? Es una envolvente que lo que va a hacer a través de la pared, que como podéis ver es una superficie más rugosa, o que le han dado esta ondulación para, lo mismo otra vez más, potenciar esa superficie de intercambio, ¿de acuerdo? Como podéis ver, todos los acumuladores son en vertical. ¿Por qué? Pues para mejorar o potenciar la estratificación del agua, es decir, que el agua se vaya acumulando en distintas capas de temperatura, pero que no tengan fuertes cambios entre esas capas, ¿de acuerdo? De tal manera que esté bien estratificado. Si fuera en horizontal, por eso se desaconsejan, porque no se estratifica bien el agua y podemos tener el problema de querer sacar agua caliente de la parte de arriba, que no esté bien estratificado, que haya corrientes en el interior del acumulador y que estemos sacando agua fría o templada, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la acumulación, también podremos sacar qué potencia relativa a esa acumulación que tenemos vamos a necesitar instalar en nuestro generador o caldera, ¿de acuerdo? Con esta formuleta, que la vamos a ver aplicada a continuación en el ejemplo práctico que os he planteado. Bueno, ahí tenéis un tipo de instalación de sector terciario, lógicamente, pero bueno, sobre todo en este caso, pues bueno, veis este intercambiador de placas. Aquí tendríamos unos generadores. Podríamos entrar más a fondo en el propio esquema de principio. Tenemos una aguja hidráulica de equilibrado, sus filtros, bueno, vasos de expansión, los depósitos acumuladores y la parte de consumo, que en este caso nos encontramos con una válvula mezcladora, incluso, que pues sobre un caudal de agua caliente que nos tiene que venir a una determinada temperatura, tenemos que retornar a una determinada temperatura y tenemos que acumular a una determinada temperatura. ¿Por qué? Por un simple hecho relacionado con la propia normativa, y que es el tema de la legionelosis, ¿de acuerdo? Que nos determina, pues eso, temperaturas de acumulación mayores a 60 grados, temperaturas de retorno mayores a 50 grados, etcétera, ¿de acuerdo? El choque térmico a 70 grados cada mes, o bueno, depende de la aplicación, etcétera, etcétera. Pero este esquema de principio lo he puesto en esta diapositiva por otro hecho, que es que, si os fijáis, si analizamos esta formulita, a ver, la potencia que necesitamos en generación, lógicamente va a ser igual al volumen que vamos a demandar de agua caliente sanitaria en litros, por ese diferencial de temperatura que nos va a definir la energía que necesitamos para hacer ese agua caliente sanitaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la vamos a consumir a la temperatura de agua caliente, lo que os decía, normalmente unos 60 grados, 55-60 grados, y una temperatura agua fría de red, que dependerá de la localidad en que nos encontremos,
y le tendremos que restar la energía que tenemos acumulada en esa pila o en ese depósito acumulador, que será el volumen de agua acumulada, agua caliente acumulada, por ese mismo salto de temperatura, no ese mismo salto de temperatura, perdonar, sino el salto entre la temperatura a la que estemos acumulando, que no tiene por qué obligatoriamente, lo que os decía, no tiene por qué ser la misma que tenemos en consumo, ¿de acuerdo? Puede ser mayor o menor, dependiendo de los casos que estemos viendo. Pero luego, lógicamente, tenemos que tener en cuenta un factor de uso y como veis en la parte inferior, un rendimiento, porque el rendimiento de este proceso no va a ser el 100%, dependerá lógicamente del tipo de instalación que nos encontremos, pero como os podéis imaginar, pues como podéis ver en este caso, vamos a tener unas pérdidas de calor en la distribución, unas pérdidas de calor en la propia acumulación, unas pérdidas en el propio intercambio, en ese intercambiador de placas o del tipo que sea, y unas pérdidas térmicas en la propia generación. ¿Por qué? Porque no tenemos un generador perfecto que nos dé el 100%. Y aquí me diréis, sí, bueno, pero la condensación, hablamos de que podemos llegar hasta el 105 sobre el PCI. Sí, me parece estupendo, pero en los casos en los que se pueda utilizar la condensación. Y aquí, como bien podéis ver de esta imagen, que podemos leer que en el uso de agua caliente sanitaria no vamos a tener condensación por las temperaturas de trabajo que se requieren. Si nosotros estamos requiriendo a partir de 50-55 grados, aunque como os he dicho aquí vamos a tener que demandar ese salto entre 80 y 60, no vamos a estar modulando aquí en la temperatura de primario de tal manera que podamos producir condensación y podamos aprovechar ese calor adicional del cambio de fase de los humos y aprovechar ese calor latente que se le llama del combustible, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco recopiladas todas esas pérdidas, no voy a pasar a leerlas, son prácticamente las que hemos estado comentando y que podéis leer detenidamente en cualquier momento. Bien, básicamente sería o desglosar de la misma fórmula que estábamos viendo hace un momento. La energía que vamos a tener acumulada en ese depósito va a ser el volumen de dicho depósito y la diferencia de multiplicarlo por la diferencia entre la temperatura a la que estemos acumulando y la del agua fría de consumo humano, de red, como le queráis llamar, por este cambio de unidades, lógicamente, y por ese factor de uso. ¿Y qué es ese factor de uso de acumulación en realidad? Aquí me he comido lo de acumulación para que quedase todo en una línea que se ve más fácilmente, ¿no? Pero le llamamos factor de uso de acumulación y nos dicen que es el factor de uso del volumen acumulado, que dependerá de la geometría o de la esbeltez y del número de depósitos de acumulación, ¿vale? Ya que lógicamente se va a mezclar agua fría y agua caliente y por lo tanto la temperatura resultará inferior a la de uso, por lo que dicho volumen no podrá ser utilizado. Es decir, de los 1000 litros que tengamos en nuestro acumulador, pues podremos utilizar 800 o los que determine el factor de uso. Si nos encontramos con un depósito de muy poquita altura, porque lo tenemos en horizontal, por ejemplo, pues como os podéis imaginar, pues ese factor de uso será mucho menor y por lo tanto de aquí o con esto está un poquito relacionado eso que os comentaba también relativo a la estratificación, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que si nos encontramos con un acumulador muy alto y relativamente estrecho, pues este factor, cociente se va a maximizar de tal manera que se maximizará este segundo término de la fórmula y se maximizará al fin y al cabo el factor de uso de la acumulación, ¿de acuerdo? Pero al fin no vamos a hacer un depósito súper estrecho con un tubo de hierro de 2 pulgadas infinitamente alto. No sería, aunque sería un buen factor de uso de la acumulación, no sería viable, ¿de acuerdo? Bueno, os he querido plantear una vivienda en concreto porque plantear un edificio del sector terciario me parecía que podría ser demasiado complejo y podría darnos unos valores que, bueno, pues
pueden ser más difíciles de asimilar o de... Sí, bueno, de asimilar en la cotidianidad de nuestras instalaciones. No sé, bueno, cada uno no sé en qué tipo de sector estaréis trabajando, pero bueno, lo he querido simplificar de esta manera, ¿de acuerdo? Con lo cual leemos que tenemos que diseñar una instalación de agua caliente sanitaria en una vivienda, en un edificio plurifamiliar en Zaragoza, con un suministro individual de combustible que va a ser, en este caso, gas natural, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí veis la instalación de agua fría con su montante, que en realidad no estaba aquí en concreto, estaba aquí empotrada en la esquina, pero bueno, con su montante, sus llaves de corte. En realidad aquí faltaría de dibujar un filtro para que estuviésemos cumpliendo la normativa, pero bueno, yo un antirretorno, sus llaves de corte, independientes por cuarto húmedo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y las distintas secciones para cada uno de los aparatos. También están graficados los desagües, que bueno, en este caso no nos interesan especialmente. Y ahí veis pues pintado en azul el agua fría, pintado en rojo desde nuestra calderita, pintado en rojo nuestra instalación de agua caliente sanitaria, que como podéis ver pues bueno, da servicio también, o se deja en previsión de tomas por si nos encontramos con lavadoras bitérmicas que algún día se llegarán a imponer, que son aquellas que vienen alimentadas directamente desde la caldera y que se basan una vez más en dos hechos que ya hemos comentado. El primero de todos, pues que la normativa nos define que es obligatorio. Desde el Código Técnico de 2007 ya se definía que este tipo de aparatos o que esta previsión para este tipo de aparatos se debería de dejar, ¿de acuerdo? Para que pues se pueda consumir el agua caliente en vez de con una resistencia eléctrica, que es lo que tienen habitualmente todas las lavadoras y lavavajillas que nos encontramos en nuestras viviendas, pues se pudieran suministrar desde un generador que tiene mejor rendimiento, como ya os comentaba, que se alimenta de gas natural y que por lo tanto pues las emisiones son más pequeñas. Por lo tanto se deja la previsión. Ahí tenéis que nos encontraríamos también con un lavabo, una duchita y un inodoro, que para el caso del agua caliente no nos afecta, lógicamente. Bien, como os decía, en primer término debemos definir el consumo. Para eso definiremos el número de usuarios, el entorno, la estacionalidad, etcétera. En este caso es muy sencillo. Nos encontramos que si es un proyecto de obra nueva, aunque en este caso es un edificio existente, y podríamos saber cuántos son los usuarios de esa instalación, pero bueno, si no lo supiésemos, pues en el código técnico nos encontramos en la H4, esta tabla 4.2, en la cual se definen los valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado, que nos habla de que para 2 dormitorios podremos considerar 3 personas. Yo tampoco sé cómo se considera 1,5 personas. No vamos a entrar en ello, vamos a dejarlo estar. Bien, el entorno, pues sabemos la localidad, la hemos definido en el propio enunciado. Sabemos que hablamos de Zaragoza. Os he puesto la tablita partida, esa tabla B1 que nos encontramos también en el mismo código técnico en su H4, y que para Zaragoza nos habla de que la temperatura más desfavorable nos la encontramos en los meses de diciembre y enero, que sería de 8 grados la temperatura media mensual de agua fría. Bueno, respecto a esa estacionalidad, en este caso, por simplificar, vamos a considerar que el consumo no depende de la estación del año y, por lo tanto, que es constante a lo largo del mismo. El consumo total diario, muy sencillo, ya lo hemos visto antes. Aplicamos la tablita 4.1, demanda de referencia 60 grados. Estamos hablando de una vivienda en la cual pues vamos a considerar 28 litros por día y usuario. Por lo tanto, el caudal diario o el consumo total diario será igual a 84 litros al día. Os he preparado esta tablita un poco porque vieseis análoga a esa que veíamos del hotel. Pues los consumos en periodo punta, para si se realizan en 1 hora o en 2 horas del día, serían estos que veis aquí, según distintas consideraciones. Pues si consideramos que es el 50% del consumo total diario, pues hablaríamos lógicamente de 42 litros, y podríamos considerar distintos periodos punta, pues que sea en 1 o en 2 horas, ¿no? Lógicamente. Ahí lo tenéis. Eso también será un poco, pues dependiendo del tipo de proyecto que estéis definiendo, se puede... yo siempre os diré lo mismo, y es de esas cosas que se aprenden en la carrera, que se nos quedan grabadas, que siempre que hacéis un diseño,
yo os recomendaría iros al caso siempre más desfavorable. Es decir, en este caso sería que vayas a demandar toda el agua caliente en el menor tiempo posible, ¿vale? Es decir, el 100%, los 84 litros en 60 minutos. Ese sería el caso más desfavorable. En cuanto al consumo en el periodo crítico, es decir, si lo extrapolamos a 10 minutos y lo calculamos a partir de los consumos o los caudales instantáneos por aparato, pues volvemos a la misma tabla, la misma fórmula que hemos planteado antes, y a partir de la cual vamos a sacar ese coeficiente de simultaneidad que nos define la norma UNE, ¿vale? En primer término calculamos para los distintos aparatos que hemos comentado que tenemos, pues ya veis, para un lavabo, ducha, fregadero, lavavajillas y lavadora, la cantidad de estos aparatos, el consumo unitario y el consumo total. Ahí lo tenéis, que nos da un consumo total de 0,515 litros o decímetros cúbicos por segundo, y que el consumo unitario máximo, que lo he reflejado porque es uno de los valores que necesitamos para entrar en las tablas de la propia normativa UNE, el consumo unitario máximo, como veis, es el que nos da la lavadora, igual a 0,15 litros por segundo. Estas son parte de esas tablas que componen esa normativa UNE que nos facilitan esos coeficientes de simultaneidad que vamos a aplicar en esa fórmula que veíamos anteriormente. Para un tipo de edificio de viviendas, aquí lo tenéis, lo acerco un poquillo, nos encontramos con un caudal unitario que puede ser, nos dicen que sea el caso de que sea menor de 0,5, que sea mayor de 0,5, o mayor o igual a 0,5 o sin límite, ¿de acuerdo? Aunque aquí estén marcadas estas flechas, es por el documento del que las he cogido y no me he acordado de borrarlas. Olvidaros, lo que tenéis que hacer caso es el recuadro este, que es el caso en el que nos encontramos. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un caudal unitario menor de 0,5, el máximo de los caudales unitarios es menor de 0,5, es 0,15 hemos dicho, y estamos hablando de un caudal total, por supuesto, hablábamos que era igual a 0,515, que es menor que es menor de 20, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los coeficientes que nos aplican en esta ocasión son de 0,682, 0,45 y menos 0,14, ¿de acuerdo? Podríamos ver que, lógicamente, si nos encontramos en un caso en el que, aunque el caudal total sea menor de 1, pero tengamos un aparato que tiene un gran consumo unitario, pues lógicamente esos coeficientes se incrementan y el caudal simultáneo se acerca más al caudal total, ¿de acuerdo? Bueno, eso parte la podríais estudiar. Esta es la fórmula al fin y al cabo que vamos a aplicar con esos distintos coeficientes, pues A multiplicado por el caudal total elevado a ese valor B y sumándole por último ese valor C. Pues bueno, pues ahí lo tenéis aplicado y desglosado por cada uno de los pasos para que no nos perdamos. Al fin y al cabo obtenemos que de ese caudal unitario, si tuviésemos todos los aparatos abiertos o conectados de vez, que hablábamos que era 0,515, pues se ha convertido en un caudal simultáneo, aproximado de 0,34, 0,336, que sería aproximadamente pues es un 55-60% del caudal total, ¿vale? Y el caudal para esos 10 minutos, pues como hemos dicho, tendríamos o lo podríamos sacar a partir de multiplicar por esos 60 segundos y esos 10 minutos, y ahí lo tenéis, que sería, pues bueno, ese valor en litros por minuto, y para esos 10 minutos, pues lógicamente tendríamos ese otro valor. Bien, normalmente, bueno, el siguiente paso hemos dicho que tendríamos que definir el sistema de acumulación, pero como yo os comentaba anteriormente, para una vivienda particular normalmente tenemos una caldera mixta mural que nos da servicio de agua caliente sanitaria y de calefacción, con prioridad para el agua caliente sanitaria, y que lo hace de forma instantánea contra un intercambiador de placas de aluminio que está dimensionado pues para 24 kilovatios, que es aproximadamente lo que suele tener una caldera mixta mural de una vivienda. Y que, como ya os he comentado en alguna ocasión, es importante que tengáis en cuenta y que tengáis muy claro, y ahora lo vamos a ver con un pequeño desarrollo, que esas calderas no están dimensionadas para la carga térmica por calefacción, están dimensionadas para la necesidad de agua caliente sanitaria, ¿vale? Que muchas veces, pues una caldera de 24,
pues bien, es perfecta. La pongo en cualquier caso porque de calefacción he calculado que tengo 10 kilovatios. Pues como tengas el problema de que tienes más de un baño, el problema entre comillas, como tengas más de un baño no vas a dar servicio de agua caliente como quieran hacer dos duchas, aunque sean dos duchas simultáneas, no las van a dar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si lo producimos de manera instantánea, nos encontramos que la potencia a partir de la acumulación seleccionada, es decir, a partir de 0 litros acumulados, sino que vamos a producir instantáneamente, le vamos a meter un salto de temperatura al agua fría, la vamos a pasar desde los 8 que tenemos de agua fría de red a los 60 que queremos consumir, que pueden ser menor en viviendas, normalmente nos lo solemos ajustar a menos porque con 60 grados nos podríamos achicharrar, me da igual, en vez de 60 pongamos que es 50, que podría ser perfectamente, pues 42 grados de salto térmico nos suponen que nos vamos a unas potencias en el generador igual a, pues en este caso en concreto, que son 52, me da igual, 72.963 vatios, que eso son 72 kilovatios. Y si más o menos manejáis rangos o me estáis siguiendo más o menos en la presentación y os acabo de decir que una calderita mural tiene 24 kilovatios de potencia, os podréis imaginar que no vamos a dar servicio si tenemos que meterle semejante salto de temperatura, ¿vale? Os he querido poner incluso para que no digáis, uy, ¿este qué estaba hablando? Pues bueno, os he querido poner un poco la potencia útil que nos encontramos para una caldera en concreto de una marca, que me da igual la que sea, típica caldera de vivienda. Potencia útil en calefacción pues son los 24 kilovatios que da el propio quemador, pero como os decía, esos 24 kilovatios o 23,6 me da igual, se dimensionan o se producen o se definen para ese generador a partir del agua caliente sanitaria, y como podéis ver nos va a poder aportar 13,5 o hasta 13,8 litros de agua caliente por minuto, pero para un salto de temperatura de 25 grados. Es decir, si tenemos 8 en el exterior, el agua caliente no nos va a salir a 50 grados, nos va a salir a 32, ¿de acuerdo? Si queremos ese caudal, pero si le metemos más caña, como podéis ver, la potencia se nos va por las nubes respecto a una caldera normal. Bien, solución. Pues bueno, para viviendas que ya tienen un segundo baño, etcétera, lo que se hace es una microacumulación que le llaman, y que consiste en un pequeño acumulador anexo a la propia caldera, que sería un acumuladorcito pequeño de entre 6 y 10 litros, en el cual tienes, pues bueno, un poco para ese primer arranque o para si tienes un consumo simultáneo más elevado, ¿de acuerdo? Porque claro, si nos tenemos que ir a una caldera para dar servicio a esos 70 kilovatios, para empezar habría que hacer hasta proyecto para instalar dicha caldera. Y para continuar, pues el coste de la caldera, pues lógicamente sería, pues igual no 3 veces el de una caldera mixta mural normal, pero sí que más de 2 veces su valor. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si nos encontramos con este dimensionado, hacemos este cálculo tal, venga, 72 kilovatios, pum, para adentro, pues podemos estar teniendo un problema con nuestro cliente bastante importante si le queremos poner este tipo de caldera, ¿vale? Por lo tanto, entonces nos planteamos instalar un depósito, ¿no? Para que veamos también un poco en qué ratios estamos hablando. Que podría ser perfectamente tener un depósito con un intercambiador interno, es decir, un interacumulador. Aquí os he puesto de una tarifa de otro fabricante cualquiera para que veáis un poco los volúmenes de esos interacumuladores domésticos, podríamos decir, ¿no? En 60, 100 y 150 litros. Pues bueno, y os he querido calcular también pues ese porcentaje respecto a esos 84 litros que hemos definido como consumo punta total, si nos pusiésemos en el caso más desfavorable. Si elegimos uno de 60 litros, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tendríamos un 71,4% de esa punta. A partir de la ficha de características técnicas del propio acumulador hemos calculado el factor de uso, lógicamente, y hemos calculado la energía que vamos a poder tener acumulada en ese acumuladorcito que hemos definido de 60 litros, e incluso pues a partir de esa fórmula que hemos visto anteriormente podemos
calcular qué potencia necesitamos ahora en este caso, en el que le hemos puesto anexo un acumulador. Bueno, lógicamente, como veis, no es ese acumuladorcito que yo os decía, que ese ya viene de fábrica, o sea, esas calderas ya vienen en una carcasa propia de la propia caldera, ya viene todo junto con sus tomas en la posición similar a la que viene ya una caldera que no tiene acumulación, ¿vale? Aquí este es otro caso que os he querido plantear, pues de poner un acumulador en otro armariete o en la terraza donde sea, con un volumen de acumulación más o menos interesante, y que lo que nos va a producir es que esa potencia que necesitábamos en el acumulador, o sea, perdón, esa potencia que necesitábamos en el generador, en la caldera, teniendo en cuenta pues un factor que considero yo de rendimiento de la instalación igual a 0,9, porque en este caso sí que considero que las pérdidas por distribución, intercambio, etcétera, van a ser muy pequeñas por el tipo de instalación que estamos hablando, pues nos podríamos ir a un generador que con 2 kilovatios ya nos daría la potencia suficiente para dar el servicio en condiciones de agua caliente sanitaria. ¿De acuerdo? Esa sería un poco una de las conclusiones de este seminario. Es que, pues como bien habéis visto en esa gráfica que yo os decía que era muy reveladora, pues cuando ponemos una buena acumulación, o según aumentamos el volumen de acumulación, en este caso que nos hemos ido a un 75% de acumulación respecto al consumo, pues disminuimos en gran manera la potencia de nuestra caldera o de nuestro generador. Está claro aquí también, con estos datos podéis daros cuenta de que esos 6 o 10 litros que os comentaba tienen también mucho sentido y van a hacer que pues esa potencia que vamos a demandar se aproxime a esa potencia que puede aportarnos la potencia típica de una caldera mural de vivienda, ¿no? Hablábamos de que con unos 24 kilovatios, pues si sacásemos aquí la cuenta para esos entre 6 y 10 litros que os digo que tienen las calderas de microacumulación de volumen de agua caliente sanitaria, pues nos saldrían aproximadamente esos 24 kilovatios necesarios o que tienen esas propias calderas. Hasta aquí lo que sería el seminario de producción, o bueno, de diseño e instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. Espero, aunque es un tema un pelín farragoso, un poco más de diseño, espero que os haya resultado provechoso. Sin duda, pues como ya